Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí. Bueno, bienvenidos a la presente jornada sobre protocolos de medida y verificación. Bienvenidos en nombre del colegio. Mi nombre es Antonio González San Isidro, y estoy en esta mesa en mi calidad de vocal de la Comisión de Energía. Tenemos pues el privilegio de tener a tres ponentes de altísimo nivel relacionados con esta materia, que bueno, nos van a dar cada uno su parte mediante unas ponencias con una presentación en PowerPoint. Entonces, en primer lugar, les voy a leer brevemente qué está haciendo el colegio en materia de servicios energéticos y de eficiencia energética. A continuación, les presentaré a cada uno de los ponentes y luego dará comienzo cada una de las tres ponencias. Al final habrá un turno de ruegos y preguntas y posteriormente están todos ustedes invitados a un vino español en el piso de arriba. Bueno, pues comenzamos con el trabajo que estamos realizando desde la Comisión de Energía. En el mes de febrero se hizo un simposio relacionado con los proyectos de servicios energéticos. Se llamó el Simposio de Eficiencia Energética y Empresas de Servicios Energéticos. Entonces les leo brevemente una nota de prensa, un borrador de nota de prensa que saldrá en los próximos días en los medios. Bueno, tras el simposio, como conclusiones principales se destacan la gran potencialidad del sector de servicios energéticos para colaborar a conseguir los objetivos energéticos españoles y al tiempo crear riqueza y puestos de trabajo. Sin embargo, su desarrollo se enfrenta a barreras: el acceso a la financiación de estos proyectos, la falta de compromiso y confianza a largo plazo, puesto que son proyectos de 5 a 15 años, por parte de los clientes privados, la lentitud en la implantación real de los planes de las administraciones públicas como medidas de impulso a las empresas de servicios energéticos. Conocerán ustedes el Plan 330 y el Plan 2000S, y la dificultad para medir y verificar ahorros. Esta nota de prensa, este borrador, tiene como objetivo divulgar a la sociedad las iniciativas que desde la Comisión de Energía del Colegio y Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid se consideran necesarias para potenciar el mercado de los servicios energéticos y salvar las citadas barreras. Trata en concreto de potenciar la generación de proyectos de eficiencia energética en los sectores de edificación terciario, es decir, hospitales, oficinas, centros comerciales, industrial y residencial, con la firme convicción de que generarán riqueza para las empresas, ahorros económicos a las administraciones públicas, crearán empleo y aportarán beneficios medioambientales. Entonces, las iniciativas que va a tomar el colegio será: para facilitar el acceso a la financiación y auditorías financieras, el colegio colaborará en la creación de una herramienta técnico-económica que sirva como criterio externo a las entidades financieras. También la comisión continuará la labor docente y divulgativa ante la sociedad y empresas privadas en relación al conocimiento de las empresas de servicios energéticos. En tercer lugar, el decano del colegio actuará como interlocutor solvente con criterio técnico ante el Ministerio de Economía y Competitividad, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el ICO, para impulsar líneas especiales de cofinanciación y nuevos concursos de servicios energéticos en la modalidad de contratos mixtos de suministro y servicios. Y luego, por último, desde la Comisión de Energía del colegio se organizará una jornada, se trata de esta jornada, sobre protocolos de medida y verificación. En ella se expondrán los protocolos técnicos, que será la parte de Pedro Reneses, el primer ponente, el protocolo financiero, que será la parte de Raúl Arroitia, así como el caso de estudio presentado por un ingeniero certificado en medida de ahorros CMVP, que será Francisco Conesa. Brevemente les paso a hacer una breve reseña curricular de cada uno de los ponentes. Pedro Reneses Díaz es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, es MBA por el Centro de Estudios Financieros y es ingeniero certificado en EVO y PMVP. Actualmente es gerente de zona en la empresa Elecor del Grupo Ortiz. Raúl Arroita es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña, máster en Dirección de Administración de Empresas por ESADE, es presidente electo de Actecir y socio director de Enervac. Actualmente dirige la implantación del protocolo financiero en España y también es ingeniero certificado en IPMP. Francisco Conesa Cervantes es ingeniero técnico industrial por la Universidad Politécnica de Cartagena, es máster en Dirección de Administración de Empresas por el Instituto de Empresa, máster en Negocio Energético por el Club Español de la Energía,
e igualmente es ingeniero certificado en medida de verificación por EVO. Lleva más de 20 años desempeñando labores de desarrollo de negocio, construcción y explotación de proyectos en el sector energético, ha trabajado en BP Solar, en Fénix Solar y actualmente dirige el área de desarrollo de negocio en Acciona Eficiencia Energética. Bueno, sin más demora, pues dejamos a Pedro Reneses que nos presente la parte del protocolo técnico, la parte técnica del protocolo de medida de verificación. Buenas tardes a todos. Voy a tratar de presentar el entorno de trabajo que genera o que representa el protocolo de medida y verificación, de tal manera que salgamos con una idea general acerca de la metodología de trabajo que el protocolo proporciona a los profesionales del entorno de la gestión energética. Bien, en primer lugar, la medida y verificación es un proceso que se considera como necesario en la gestión energética, de tal manera que establece un entorno fiable para la verificación de los ahorros generados por las medidas de mejora de eficiencia energética adoptadas en un proyecto. Esto es la definición que el propio protocolo digamos, nos presenta, nos plantea y con la que nosotros trabajamos. El protocolo, digamos, que está auspiciado por una entidad que es EVO, que desde la primera edición, desde el 1996, pues genera este marco de trabajo que representa, pues, digamos, las condiciones en las que la verificación del ahorro se hace más tangible. Esencialmente representa, como digo, un marco de trabajo, define terminologías generalmente técnicas que se utilizan en la determinación del ahorro con posterioridad a la implementación de un proyecto. Estas terminologías no son terminologías contractuales o jurídicas, son terminologías técnicas comúnmente aceptadas y que el protocolo, pues, determina para, digamos, hacer más concreta la representación del texto del plan de medida y verificación. El protocolo permite una flexibilidad muy grande a la hora de abordar los planes de medida y verificación. No es un recetario ni es algo que nos permitirá digamos, identificar ocasiones de generar medidas de ahorro. No es algo técnico de diseño ingenieril, sino que es un protocolo, un entorno que nos permite abordar los problemas de medida y verificación de una manera muy amplia, siempre y cuando, pues, respetemos un conjunto de términos y un conjunto de elementos que configuran el protocolo, como son la precisión, la amplitud, la mayor o menor exhaustividad en la representación de la medida del ahorro, que sea coherente con todas las medidas que se puedan llegar a implantar, que esas medidas sean las relevantes para la consecución del ahorro y que el modelo sea suficientemente transparente. El protocolo en realidad es un documento que está estructurado en 3 volúmenes. Normalmente el volumen 1 es el volumen de trabajo con el que todos los técnicos normalmente nos manejamos. En él se recogen, pues, los conceptos, las opciones para la determinación de los ahorros de energía y agua. No obstante, como digo, el protocolo se estructura en 2 volúmenes adicionales, como son los del volumen 2, conceptos y prácticas para temas relacionados con calidad medioambiental en interiores, o el volumen 3, que contiene aplicaciones prácticas para la determinación de ahorros de energía en nuevas construcciones o en aplicaciones de energías renovables. El protocolo no es único, es decir, hay otros documentos técnicos generalmente procedentes de Estados Unidos que complementan el protocolo de medida y verificación, el IPMVP. Hay de la
del Programa de Gestión Energética Federal de los Estados Unidos, que complementa, como digo, y está orientado esencialmente a la gestión energética de edificios federales, y luego la guía 14 de la ASRAE. Los australianos también disponen de guías basadas a partir de los grupos de trabajo de IPMVP. Bueno, el hecho de utilizar un protocolo pues, genera una serie de ventajas que pueden definirse o manifestarse pues, en la transparencia que tenemos expuesta, ¿no? Define los criterios estándar para la medida de ahorros. Pongo entrecomillado medida y ahorros porque después veremos que evidentemente ahí es donde radica la dificultad de las mediciones posteriores, ¿no? Permite un aumento de confianza de los propietarios en las instalaciones, legitima los proyectos de las empresas de servicios energéticos, digamos que proporciona un reconocimiento a un trabajo bien hecho y bien pensado acerca de cómo se realiza la medida de la verificación de ahorros, orienta sobre el equilibrio que puede existir entre el coste y el alcance de las medidas de ahorro y verificación que se vayan a implantar, ayuda a generar condiciones contractuales transparentes, en la medida de lo posible, generando a través de la confianza que genera la utilización del protocolo. Y, además, como tal documento, pues es un ser vivo que está en constante actualización. La última revisión es de enero del 2012. Se puede colaborar y participar en aportar ideas que lo mejoren, de tal manera que este conjunto de situaciones son las que ponen en ventaja este protocolo frente a proyectos que no utilicen este protocolo. No obstante, pues el protocolo no lo es todo. Como figura en la imagen, pues el protocolo no cubre en detalle pues, el diseño, es decir, no nos va a ayudar a determinar qué mejoras son las que debemos implantar en un determinado momento, en un determinado proyecto. No nos va a hacer una ingeniería energética. En definitiva, es un trabajo posterior el que el plan de medida de verificación, el que el protocolo nos va a ayudar, pero no en las tareas previas de decisiones estratégicas a la hora de abordar un proyecto de medidas de mejora de eficiencia energética. Y no es un libro de recetas, es decir, no hay dos proyectos iguales, no hay dos soluciones iguales. Cada proyecto requerirá pues, un enfoque individualizado. Bueno, lógicamente la medida de verificación tiene un conjunto de objetivos que esos ya son independientes del protocolo que vayamos a seguir. No obstante, el seguimiento de este protocolo en concreto pues nos ayuda a no despistarnos acerca de lo que perseguimos. Hay que buscar a través de la medida de verificación pues el incremento de los ahorros, la documentación de las transacciones financieras, la mejora del diseño si es posible, con realimentación una vez implantadas las medidas, pronosticar variaciones en el presupuesto, educar a los usuarios de las instalaciones energéticas y, sobre todo, lo más importante a mi juicio, es que provee la prueba de la eficiencia y de la eficacia de la medida de mejora que se haya podido implantar. Es decir, queda constancia de que el trabajo de diseño y de implementación de medidas queda realmente eficazmente implantado. Bueno, hemos dicho antes que el protocolo tendría la medida de ahorros y demás, y ahora nos cuestionamos precisamente esta expresión de medida de los ahorros. Los ahorros son ausencia de consumos y, por tanto, no podemos medir y hacer una comparación exacta y saber lo que estamos ahorrando, es decir, no podemos hacerlo de una manera directa. Tenemos que hacerlo a través de procedimientos que el propio protocolo nos indica y veremos después de qué manera vamos a actuar sobre ello, ¿no? Debemos medir el consumo de energía antes y después de la implantación de la medida y debemos analizar consumos de manera homogénea. Y el protocolo nos indica cómo.
En esta gráfica, sacada del propio protocolo, supongamos la vida útil en el tiempo de una instalación en el cual hay un hito trascendental, que es la implantación de una medida. Vemos que en el eje de abscisas, en el eje horizontal, a la izquierda de la medida tenemos lo que la terminología del protocolo referencia como periodo, define como periodo de referencia, y más adelante en el tiempo, con posterioridad, el periodo optimizado o el periodo demostrativo del ahorro. Aquí ya estamos utilizando palabras propias de la terminología del protocolo, pero lo que quiero que se detecte es si esta es la gráfica que representa la historia del consumo de una instalación, y en el mismo instante en el que nosotros planteamos la instalación de la medida de mejora de eficiencia, se produce en la instalación algún otro hecho que no tiene que ver con nuestra medida, sino con la vida propia de la instalación, entonces tenemos un problema. El problema es que yo no estaré comparando cosas homogéneas, no estaré comparando cosas iguales. Es decir, si intento evaluar el consumo evitado o el ahorro producido a través de esta diferencia, yo voy a estar falseando la realidad de la eficacia de mi medida, porque entre medias se ha colado un hecho que, digamos, falsea o distorsiona la realidad de mi medida. De ahí que la ecuación básica del protocolo, en el cual el ahorro pues es la diferencia entre la energía del periodo de referencia posterior a la implantación de la medida menos la energía del periodo demostrativo, resulta que se queda con un componente, con un miembro de la ecuación que no sabemos despejar. Para eso el protocolo introduce los ajustes. Los ajustes son necesarios porque qué cantidad de la disminución del coste o del presunto ahorro se debe a la mejora que yo he realizado y qué parte de esa disminución de costes se debe esencialmente, por ejemplo, a un hecho externo a mi intervención, que es una disminución, por ejemplo, de la producción de una planta o una disminución de un turno de trabajo, etcétera. El protocolo nos llama la atención sobre este problema, que por otra parte era evidente, y nos propone cómo tratarlo, ¿vale?, matemáticamente. Entonces, los ajustes precisamente vienen a responder a estas preguntas, proporcionándonos los medios para que las comparaciones que hagamos entre los consumos en el periodo demostrativo y los consumos estimados, ajustados, pues sean homogéneos y podamos discernir qué es exactamente lo que se debe al componente de nuestra implantación de medida de mejora de eficiencia energética. Siguiendo con el vocabulario y la terminología propia del protocolo, los ajustes pues los discrimina pues con ajustes rutinarios y no rutinarios. Ahí tenemos dos ejemplos de cómo podrían considerarse cada uno de estos ajustes. Los rutinarios tendrían que ver pues, con cosas perfectamente predecibles como condiciones climatológicas, niveles de producción de una planta, y los ajustes no rutinarios tendrían que ver con cambios absolutamente excepcionales dentro de la vida útil de una planta. Modificación en el tamaño de instalación, modificación de turnos de trabajo, etc. Y esto nos lleva pues, a que el protocolo nos permite seguir a partir de este momento dos vías. O bien vamos por la vía del consumo de energía o coste evitado, digamos que extrapolamos nuestro periodo de referencia a las condiciones en las que habríamos tenido el consumo de la instalación si no hubiésemos implantado la medida de mejora de eficiencia energética, y entonces hacemos la diferencia según la ecuación anterior. O bien el protocolo introduce aquí otra posibilidad, que es la del ahorro normalizado, en donde, bueno, a través digamos, de herramientas matemáticas, estadísticas y demás, el protocolo permite la elaboración de modelos de regresión que nos facilitarían un consumo tipo de la instalación que nos va a servir de referencia para sucesivos periodos demostrativos de ahorro. Bien,
como digo, no es cuestión de entrar en detalle, el protocolo admite estas variantes. El protocolo, no lo he dicho, pero lo digo en este momento, es perfectamente alcanzable a través de la página de Evo. Está absolutamente a disposición de cualquiera que desee descargarlo y uno puede introducirse en él tan a fondo como necesite, requiere o precise. Bueno, otro de los conceptos claves del protocolo son las opciones, que tienen que ver esencialmente con el criterio del límite de medida. El límite de medida es el ámbito en el que se produce la medida para la verificación del ahorro y, por tanto, en función del límite de medida, el protocolo establece 4 posibles caminos. Agrupados de 2 en 2, los 2 primeros, las opciones A y B, tienen que ver con la verificación aislada de la medida, es decir, donde yo restrinjo los equipos de medida que implanto, digamos, los limito a un cierto ámbito. Bien, pues si ese ámbito se reduce estrictamente a la medida que he implantado, estamos hablando de las 2 opciones, la A y la B. Mientras que si la verificación se realiza sobre la instalación completa, estamos hablando de las opciones C y D. Bien, en resumen, las 2 primeras, la A y B, gráficamente estaríamos hablando de que la medida se circunscribe a este cuadradito dentro de lo que es el edificio, ¿de acuerdo? La diferencia entre las opciones A y B está en que en la opción A se permiten, luego lo veremos ligeramente más en detalle, se permiten estimar ciertos parámetros, es decir, no hay que hacer una medición exhaustiva de todos y cada uno, cosa que en la opción B es necesario hacer. Y en las opciones C y D estamos hablando de una instalación completa, aplicación típica de cuando tenemos muchas medidas y entre ellas hay efectos que tienen lo que se conoce como en terminología del protocolo como efectos cruzados, tienen influencia unas medidas sobre otras, es difícil discernir y por tanto pues nos vamos a la medida y verificación de la instalación completa. Y el caso concreto de nuevas construcciones en las que es imposible contar con las medidas en el periodo de referencia, puesto que no hay edificio sobre el cual establecer ninguna medición, se establece la posibilidad de utilizar una simulación calibrada. Ahora vamos a ver ligeramente más en detalle cada una de estas opciones mediante un ejemplo. Podemos hacer un repaso rápido por cada una de ellas, de manera que, por ejemplo, la clásica aplicación de la opción A pues tiene que ver, pues, por ejemplo, con el cambio en elementos de iluminación, en el cual la potencia es una variable conocida y el protocolo permite, por ejemplo, hacer estimaciones sobre las horas de funcionamiento. Siempre y cuando, insisto, la precisión del alcance del plan de medida y verificación admita que esto sea así. Es decir, la flexibilidad del protocolo nos permite adentrarnos en la precisión hasta el punto que queramos. También es cierto que como profesionales que velamos por los rendimientos y por todo este tipo de eficiencias, pero también tenemos que ser eficientes en el coste de esta precisión. Las mejores aplicaciones de la opción A pues son aquellas en las que la incertidumbre de aquello que estimamos pues es suficientemente asumible y por tanto se puede aceptar el hecho de que no llegamos a un determinado nivel de precisión, las partes lo conocen y se acepta. ¿De acuerdo? La opción B, por contra, si nos adherimos a la opción B del protocolo, necesitamos la medición de todos los parámetros, todas las variables que intervienen en el ahorro. Caso típico pues es el de la instalación de un variador de frecuencia en un motor, en el cual nosotros tenemos permanentemente instalado un equipo de medida que nos está permanentemente vigilando el consumo. En este caso no estimamos nada, sino que verdaderamente a través de un registrador pues tenemos el
el histórico completo, también el protocolo y el profesional que redacta el protocolo de medida y verificación tiene la misión digamos, de describir las tareas de medida, es decir, cada cuánto tiempo se mide, etcétera. Vale, las mejores aplicaciones de la opción B pues están aquellas en las que si ya voy a colocar un aparato de medida, porque ya he decidido hacer mi medición a través de la opción B del protocolo, ya voy a colocar un aparato para el periodo de referencia, ya he hecho la inversión, pues lo dejo para el periodo demostrativo. Es decir que, como digo, nunca hay no es un recetario, es decir, cada técnico puede determinar en un momento determinado si su opción es la A o la B en caso de hacer medición aislada, o la C o la D en el caso de realizar una medición de la instalación completa. La opción C, con medición de la instalación completa, pues el ahorro se determina midiendo el consumo de la energía de toda la instalación o de una gran parte de ella. Se pueden utilizar equipos de medida propios de las compañías suministradoras, etcétera. Típica aplicación cuando realizamos un conjunto grande de medidas que tienen efectos cruzados entre sí y de las cuales esos efectos son difusos, no somos capaces de aislar el comportamiento de cada una de esas actuaciones por separado. Y la opción D, digamos que tiene su mejor aplicación cuando efectivamente el edificio aún no existe. La simulación calibrada, por ser muy breve, tiene la particularidad de que mediante programas informáticos nosotros simulamos el comportamiento energético de un edificio que todavía no existe y que con posterioridad tenemos la posibilidad de hacer casar el comportamiento energético de ese edificio una vez construido con nuestra simulación. Una vez hecho eso, simular el edificio sin las medidas de mejora. Y entonces veríamos precisamente lo que necesitamos, lo que queremos ver, que es la repercusión de las medidas, lo que habría pasado si el edificio no las hubiera implementado. Bueno, en esta imagen lo que vemos pues, es efectivamente que la Administración en sus pliegos de condiciones en muchas ocasiones exige o pide o solicita que se cumpla el hecho de que con posterioridad a la implantación de las medidas se lleve a cabo un plan de medida y verificación, precisamente en concreto pues el de EVO, el IPMVP. Bien. Bueno, por finalizar, el protocolo también nos orienta y nos exige, en este caso, un contenido mínimo del plan de medida de verificación que debe presidir la vida útil de la instalación una vez realizada la medida. Hay 13 puntos, vamos a verlos muy rápidamente. O sea, el contenido mínimo del plan de medida de verificación según el protocolo IPMVP debe contener el objetivo de las medidas, es decir, cómo las vamos a implantar, cuáles son, qué se persigue con ellas, la opción del plan seleccionado, si vamos a seguir una opción A, una opción B, el por qué, bajo qué circunstancias y qué referencias, cómo se han seguido las medidas en el periodo de referencia, qué es lo que se va a hacer en el periodo demostrativo del ahorro, cuáles van a ser las bases para el ajuste, si vamos a seguir el criterio de consumo evitado o de ahorro normalizado, los procedimientos de análisis, las suposiciones que hemos hecho para digamos, descartar complejidades. En definitiva, el modelo matemático, si hemos utilizado modelos de regresión, cómo vamos a afrontar a través del protocolo las cuestiones relativas a la variación en el tiempo de los precios de la energía, las especificaciones de cómo se van a realizar las medidas, si puntualmente, de forma continua, y el por qué, las personas que se responsabilizan de cada una de las tareas posteriores, qué precisión cabe esperar de la medida que estamos realizando, cuánto va a costar, incluso cómo vamos a presentar los informes a los clientes
y, en definitiva, todo ello pues para garantizar, mediante los procedimientos que sean necesarios, lo que perseguimos, que es la calidad y el seguimiento y la constatación de la realidad de los ahorros que decimos que conseguimos. Y, en definitiva, pues el protocolo, digamos, nos encauza también a la hora de redactar o de incorporar el plan de medida de verificación a un contrato, pues nos ayuda a identificar las personas y la redacción que debe figurar para que el contrato tenga una verdadera adhesión al plan y, por tanto, pues tenga una validez reconocida por las partes implicadas. Pues nada más. Hasta. ¿Sí? ¿Se me oye? Perfecto. Buenas tardes, mi nombre es Raúl Arroita y antes de nada quería agradecer otra vez al colegio y a la Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid de estar aquí. Es un placer y, como siempre, cuando queráis estaré otra vez con vosotros. Muchos de ustedes preguntarán qué hace Actecir en una ponencia sobre un protocolo financiero. Actecir es la Asociación Catalana de Técnicos de Energía y Refrigeración. Y un poco la historia surge hace ya casi 4 años, cuando nos pusimos a pensar sobre las necesidades de nuestros socios y vimos que bueno, también debido al conocimiento del presidente actual y yo, que me quedan 2 semanas para ser presidente, vimos que, bueno, que había un mercado que iba a venir, veíamos que había una necesidad de formación y estuvimos contactando con Evo y creo que fuimos los primeros con el ICAEN en el primer curso de IPMVP en Cataluña. Se formaron los primeros técnicos. Entonces, una vez nosotros ya teníamos formados a los técnicos, ¿no? y pensando un poco en lo que es el negocio, siempre veíamos las 3 patas, ¿no? Una parte es la parte técnica, donde podemos decir ya tenemos formados a nuestros técnicos en IPMVP. Aparte, ya damos formación para que tengan conocimiento de qué es un variador de frecuencia, sus bombas. O sea, la parte técnica la tenemos controlada, tenemos buenos técnicos. La segunda parte es la contractual. Entonces, ahí sí que decidimos no meternos. Era un tema muy complicado, cada uno hace un contrato privado, pero por la parte pública ya había una serie de contratos y no quisimos meternos, ¿no? Pero luego vimos que las ingenierías, los instaladores, las ESCO nos iban diciendo todos los problemas que iban teniendo, y nosotros propios. Entonces, el principal problema que teníamos era un tema de financiación. ¿Por qué también? Porque nosotros, digo nosotros porque me incluyo dentro de este mercado, hemos ido con la bandera de que no te preocupes por la financiación, ya financiamos nosotros, la ESCO financia. Realmente es un negocio que se formó y funciona en el resto del mundo de una forma diferente. O sea, que realmente es el cliente el que pone el dinero y no la ESCO. Aquí lo hemos viciado un poco, porque al cliente es la forma más fácil de entrar al cliente y tenemos unas restricciones, los clientes tienen restricciones de crédito. Entonces era un negocio, podemos decir, casi perfecto. Pero no contábamos que el dinero no iba a fluir y que el dinero no iba a llegar a los proyectos. Entonces, muchas veces pongo un ejemplo y que a alguno de vosotros le habrá pasado, que es, tú tienes tu propia ESCO, una ESCO, encuentras un buen cliente, que es lo principal para este tipo de negocios. Primero encontrar un buen cliente, lo analizas, te pasas 1 mes, 2 meses haciendo tus pruebas, tu auditoría, que no le cobras, y llegas el cliente encantado contigo porque le vas diciendo que todo va bien,
le haces una presentación con una serie de medidas de ahorro y le dices, bueno, pues yo si implanto todo voy a conseguir un ahorro del 30%. Entonces, tú le preguntas al cliente, ¿seguimos? ¿No seguimos? El cliente dice, vale, adelante. Entonces es el momento que hasta ahora no te habías preocupado porque tú eres ingeniero y a lo que vas es a buscar tus ahorros y enfocado a tu proyecto y a buscar tu 30 o 40% de ahorro, no te habías preocupado de la parte financiera. Y entonces es cuando te das cuenta de que, ostras, algo no funciona. Cuando vas a la sucursal de tu amigo de toda la vida y le vas a pedir dinero. Pero no para endeudarte tú, porque tú eres limitado, o sea, o ahorras o endeudas tu casa o poco más tienes que hacer. Entonces te pones a hablar con la sucursal y dices, bueno, necesito una línea de crédito para mi cliente de financiación, de ahorro energético. Entonces él empieza a mirar en su base de datos, tu amigo, y dice, ah, mira, tengo algo, perfecto. ¿Cuántos megavatios solares vas a poner? No, disculpa, esto no tiene que ver nada con solar. Ah, vale, perfecto. Pues mira, tengo otro. ¿Cuántos molinos de viento vas a poner? ¿Cuántos megavatios? No, oiga, que es que tampoco, que lo que voy a hacer es poner unos varios de frecuencia, voy a cambiar unas bombas, voy a cambiar una enfriadora, pero ya está. Aparte de que tu amigo el de la sucursal, cuando has dicho enfriadora, no te ha entendido y ya ha desconectado, te dice, bueno, me lo miraré. Tú te quedas preocupado y vas yendo a diferentes sucursales, porque claro, donde tú te pensabas que no ibas a tener problema y que el dinero fluía, ¿de acuerdo? Porque para ti es una súper buena inversión, pero no te has dado cuenta que el del banco no te entiende. Sigues así, ves que tardan en contestarte, tu cliente se pone nervioso, pero al final, dentro de las sucursales, llegas a una reunión y te dicen, oye, sí, me interesa el cliente. Cuidado, te he dicho, me interesa el cliente. Con los dientes de Drácula, lo que le interesa es coger al cliente. Tú no lo entiendes, pero a ti te va bien. Te vas con tu tipo de interés, haces tus cash flows del proyecto y vas a tu cliente. Ese tipo de proyectos normalmente son de, como digo yo, de win-win y tienes que enseñar, ¿no?, los datos. Entonces tú enseñas tus datos y el cliente delante tuyo llama a su sucursal de toda la vida, llama a su amigo y delante tuyo le dice, oye, mira, tengo aquí un chavalito que me está diciendo que me va a instalar no sé qué y no sé cuántos y un sistema de gestión y tal, pero que mira, son 150.000 euros. ¿A cuánto me lo dejas? Ya te explico, ya lo arreglaremos, pero más o menos qué tipo de interés me lo dejas. En ese momento tú no lo sabes, pero acabas de perder 2 meses de trabajo, acabas de perder al cliente porque el cliente con una sola llamada ha conseguido mucho más que tú. Entonces, un poco es el escenario que tenemos ahora. Tenemos una serie de bancos donde no te entienden cuando tú vas a pedir dinero y el dinero no está fluyendo. También se ha de decir es que con la situación que tenemos actual es un problema. O sea, venir ahora a explicaros aquí protocolos financieros cuando hace una semana, por desgracia, hemos nacionalizado un banco y ayer creo que se reflejó que en los últimos 3 meses, en los primeros 3 meses, el 70% de lo que había prestado había sido en inmobiliaria, pues la situación realmente no es muy agradable. Con todo esto, y empiezo ya la presentación, nosotros nos lanzamos, que llegamos a un acuerdo con Evo de decir, mira, nosotros creemos que tenemos que hablar de una forma diferente, tenemos que minimizar riesgos, los bancos nos tienen que entender de una forma diferente. Los contenidos, voy rápido. Hablaremos de la principal barrera, las causas de las barreras, por qué esta desconexión, las soluciones que necesitamos dentro del mercado para que esto se produzca y directamente la solución, el protocolo. Thomas Dressen, que es vicepresidente de Evo, es una persona que no invierte proyectos de menos de 25 millones de euros y vive en la China y es realmente economista, siempre con una visión internacional y es el que te da la visión y es el que ha implantado en otros países el protocolo. Lo que dice es que el principal problema para la implantación de estas tecnologías limpias y ya probadas es la falta de financiamiento viable comercialmente. Lo que buscamos no es que haya un folleto cuando tú vayas a tu banco que ponga ahorro energético, proyectos de eficiencia energética, no es lo que buscamos. O sea, cuando se habla el viable comercialmente es que
lo tengan intrínseco los bancos dentro de su organigrama. Actualmente la banca comercial está fuera. Las principales causas de ello es que el problema no es la falta de financiación, y eso es algo que yo muchas veces lo repito. O sea, yo tengo gente que quiere invertir, yo tengo dinero, o sea, tenemos fondos, pero no están fluyendo. ¿Por qué no fluyen? ¿De acuerdo? Y el siguiente problema es el conseguir acceso a estos fondos. O sea, con los cambios que hay actualmente, tengo un amigo que donde antes tenía 100 millones para invertir, ahora tiene el problema de invertir 300 millones. O sea, y para él es un problema. ¿De acuerdo? Entonces, para que veamos el estado que tiene actualmente el negocio del ahorro. Y se debe a que actualmente el lenguaje, las prácticas crediticias que tenemos de las instituciones locales actuales están muy lejos de las necesidades de los proyectos de ahorro energético. Aparte de que la banca quiere seguir con su negocio tradicional y con sus problemas. O sea, ya tienen sus propios problemas. Imaginaros ahora la mayor preocupación, una es el sueldo con las fusiones y luego es las provisiones que hacemos con ellas. ¿De acuerdo? No es qué hago con esos 300 millones, dónde los invierto. Porque eso, mientras no los inviertes, esos 300 millones los tengo yo en mi caja. ¿De acuerdo? El por qué esa desconexión. Principalmente, y la mayoría de ustedes tienen una hipoteca, es por un tema de activos. O sea, el banco lo que busca es un activo, es donde cogerte, porque no acaba de entender que haya un riesgo proyecto. O sea, es un riesgo cliente. Vale, lo hemos aceptado. Hay un riesgo cliente, pero riesgo activo, cuidado. O sea, si hablamos de una inversión en cogeneración, sí que la acaban entendiendo. Ven el motor, lo tienen muy claro y dicen, vale, eso lo podré vender, tengo un negocio de segunda mano, eso es mi activo. Pero cuando estamos hablando de un sistema de gestión, cuando estamos hablando de una auditoría en detalle de 30.000 euros, cuando estamos hablando de unos intangibles, de unos cursos de formación, de todo esto, ¿qué ocurre? Ya no acaban de entenderlo. También otro problema que es el que ha dicho, perdón, cuando ibas a tu amigo el de la sucursal. Se han acostumbrado al Project Finance. Entonces, cuando están hablando de proyectos, o vas con un proyecto de 3-4 millones o parece que no te quieren escuchar. Y esto es un negocio de 100.000, o sea, esto no es un negocio de millones de euros. Son pequeños proyectos de 150.000, 300, sí que tenemos proyectos de millones de euros, grandes hospitales, pero hay un mercado muy potencial de edificios, de oficinas de 100, 150, 300, donde no entra un Project Finance, donde los costes o sea, los costes que suponen para el banco darte una solución para esto son muy elevados. Y también que no reconoce que un ahorro es un aumento de la capacidad del crédito mayor a los usuarios finales. O sea, a Inditex, si consigue ahorrarse y comprar más barato en una fábrica, sí que la valoramos perfecto y aumentará su valor, pero en cambio, si yo le estoy ahorrando en un coste que es la factura eléctrica o la factura de energía, no lo vemos así. El banco no acaba de entender que ese ahorro lo que hace es valorizar la empresa, ¿de acuerdo? Y aumenta el crédito. Pues para facilitar la financiación lo que necesitamos es aumentar la capacidad de evaluar el riesgo y el beneficio y comprender la complejidad de la financiación. O sea, a un analista de riesgo, cuando tú le vas con ese tipo de proyectos, no acaba de entender nada. O sea, solo ve riesgo. Solo ve riesgo, no ve ni un beneficio, ni uno. Entonces, eso tenemos que solucionarlo. También tenemos que nosotros explicar, formar que lo que estamos utilizando es algo, no estamos instalando ningún botijo, no estamos haciendo nada nuevo, estamos aplicando tecnologías muy contrastadas que todo el mundo conoce y puede controlar para garantizar el ahorro. Y finalmente, pues aprovechar, otra de las soluciones es la estandarización de documentación, es importante. ¿Qué ocurre? Que si los clientes vamos con información diferente, documentación diferente,
¿vale? ¿Qué es lo que ocurre ahora actualmente? Para los proyectos de eficiencia, cada empresa está llevando la información de una forma diferente. Pero en cambio, cuando vamos a hacer una instalación solar, ya tienen el folleto que te dice, mira, para que yo te mire este Project Finance, me tienes que enviar la información de esta forma, que es como te la voy a mirar. Pero actualmente no, le vamos enviando la información cada uno, hacemos la guerra por nuestra cuenta. Entonces, una de las claves de las soluciones es formar, dar seguridad y encontrar metodología. O sea, ayudarnos de los protocolos normalizados de medida de verificación que tenemos actualmente y junto con las tecnologías seguras y probadas. La solución, pues realmente la única que conozco y que se haya implantado con éxito es este protocolo. Ese protocolo de Evo, que antes hemos estado hablando del protocolo, el compañero, del protocolo de medida de verificación, es el protocolo de financiación de proyectos de eficiencia energética. Ha tenido mucho éxito y también se ha de decir que ha tenido mucho éxito también en otro estado del país. México era diferente. Ayudarnos de los protocolos normalizados de medida de verificación que tenemos actualmente y junto con las tecnologías seguras y probadas. La solución, pues realmente la única que conozco y que se haya implantado con éxito es este protocolo. Ese protocolo de Evo, que antes hemos estado hablando del protocolo, el compañero, del protocolo de medida de verificación, es el protocolo de financiación de proyectos de eficiencia energética. Ha tenido mucho éxito y también se ha de decir que ha tenido mucho éxito también en otro estado del país. México era diferente, otra serie de países eran diferentes. O sea, actualmente está costando introducir el protocolo, pero bueno, está costando todo, ya lo sabemos todos. Lo que buscamos con el protocolo es que realmente se convierta en una guía, en una base para todas las instituciones locales, y no solo locales, sino para las ESCOs, para los usuarios finales, o sea, que todo el mundo esté hablando el mismo lenguaje, igual que estamos haciendo con el protocolo de medida de verificación, todo el mundo estemos hablando el mismo lenguaje, con la misma documentación y que con el objetivo final de que fluya el dinero. O sea, que ese riesgo que ahora mismo están viendo todo el mundo disminuya. Porque al final lo que nosotros buscamos es no endeudarnos, porque nuestra capacidad de endeudamiento es limitada. O sea, lo que buscamos es que se endeude otro, que nos deje el dinero otro, ¿de acuerdo? Y que confíe en todo este proceso. Entonces tenemos que hacer las cosas muy seguras y dando mucha fiabilidad. También siguiendo la filosofía de proyecto de bottom-up, ¿no? La visión general, y creo que voy bien de tiempo y he corrido un poco, es valorar los ahorros, es hacer ver algo que cuesta, y yo, estando como dirigiendo el protocolo con gente de muy alto nivel que está invirtiendo, te cuesta muchísimo hacer entender esto. O sea, cuesta muchísimo disminuir el riesgo, hacer ver que el valor que tienen los ahorros y la capacidad y lo que tú estás creando detrás. También importante es la parte de la garantía. Todo esto que se dice muy fácilmente, no, garantizamos los ahorros. No, ¿cómo los garantizas? No solo con un protocolo de medida de verificación, vale, si un tercero invierte, ¿cómo tú me garantizas? ¿Por qué yo voy a invertir? Otra visión importante y que es clave es que se basa el protocolo en casos reales. O sea, una de las bases para implantar el protocolo es utilizar casos reales para que el mercado suba para arriba. O sea, con casos reales y con pilotos se crea una seguridad en el mercado que hace que, pues bueno, que como igual que pasó con el medida de verificación, está SRAE, que también es un protocolo muy bueno, pero al final lo que hemos acabado utilizando y lo que estamos utilizando todos y que estamos demandando es el protocolo de Evo. Beneficios: formación estandarizada, o sea, algo que a lo mejor los bancos no lo ven muy bien, o sea, que todos tengan la misma información, pero al final lo que interesa es que, igual que la medida de verificación, que sea una documentación
estandarizada, accesible y rentable para la financiación de proyectos de eficiencia energética. También el aumento del volumen financiable por parte de las instituciones. O sea, lo que buscamos con este protocolo es que se sientan seguros y que esos 300 millones que os he dicho que tiene mi amigo para invertir no sean un problema, sino que al revés, lo vean y que ese 70% que estaba invirtiendo Bankia en inmobiliaria, pues no, que vea más rentable y que vea ese camino mucho más seguro que lo que está haciendo actualmente. Aumento del volumen, como he dicho antes, disminución de la percepción de riesgo, que me vuelvo a repetir, reducción del proceso de préstamo y costes de la transacción. Uno de los problemas que nos encontramos ahora mismo es que para un proyecto de, da igual que sean 100, 300.000 euros, el banco te está pidiendo una auditoría, te está pidiendo un externo, eso añade todo a los costes. Aparte, ya no hablamos que de la línea, he hablado mucho de bancos, pero también hay líneas de fondos de inversión. Pues igual, o sea, hay unos costes asociados increíbles. Ya estoy hablando del sector privado, ya no me pongo a hablar del sector público, donde, primero, los bancos ya desde el octubre pasado imposible conseguir financiación para ellos. Las propias instalaciones públicas lo que te dicen es cómo me voy a poner yo a hacer proyectos de financiación energética, que está súper bien, pero si es que no tengo dinero para pagar la luz de las cárceles, como ha ocurrido hasta hace 2 semanas, ¿no? O sea, de cuidado a ver qué estamos haciendo. Otro punto importante, y parezco bastante negativo, pero me sabe mal, pero es la realidad que vivo actualmente, es, uno, no podemos financiar a las instituciones públicas, y si consigo financiación, las instituciones públicas no me dan ningún tipo de seguro, pero imagínate que consigo que sea un seguro. O sea, estamos hablando que ratios del 14% de interés. O sea, ¿qué tipo de proyectos me aguantan de ahorro, me aguantan un tipo de interés del 14%? Entonces, esto también es un tema que hay que fluir. O sea, ese 14 tiene que bajar. Es complicado, porque con una prima de riesgo de 500 y tal como está el país, pero el protocolo es una de las líneas, aparte de la energía sostenible y reducción de gases de efecto invernadero. La situación actual, pues el grupo de trabajo está formado, se está buscando financiación y cada semana cambia, porque donde antes tenía 2 ponentes, ahora tengo 1. Y a lo mejor mañana donde tenía 3 voy a tener 1. Y donde uno tenía 100 millones ahora tiene 300. Entonces el grupo de trabajo va cambiando. Se necesita financiación para desarrollarlo, porque hay un trabajo de adecuación al país, a nuestras normas contables, a una serie de diferencias que tenemos nosotros con otros países. Y abiertos a cualquier tipo de aportación, idea, todo es bienvenido. Me quedan 3 minutos, solo agradecer la explicación, espero que haya sido clara y no demasiado negativa en un día como hoy. Muchas gracias y hasta otra. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al colegio y a la asociación esta invitación para participar en esta ponencia. Es la primera vez que voy a dar una charla sobre el protocolo SEO. Como se me ha presentado, yo soy profesional certificado y desde hace aproximadamente un año es una tarea que hago con cierta frecuencia, la de aplicar esos protocolos, pero no explicarlos, que
que a veces no es fácil. Para que os hagáis una idea, tenemos que pasar por un curso intensivo de 3 días. Es un curso bastante técnico al que hay que dedicar toda la atención para aprobar y sacar la nota suficiente, que no os quepa la menor duda, no nos dan el título simplemente por asistir. La buena noticia es que yo no tengo que explicar el protocolo en sí, ya lo han hecho mis dos compañeros, y lo que voy a hacer es contaros un caso real de la aplicación de los protocolos IPM-VP. Y cuando se nos pidió nuestra participación, yo tuve que elegir qué proyecto cuento, ¿no? Entonces, pensando en que durante las otras 2 ponencias ya se hablaría de algún caso sencillo para explicar los modelos o las opciones A o B, probablemente se hablaría algo genérico de las Cs y Ds, que son más complejas, pues nos lanzamos al precipicio y decidimos contar la compleja, que es una C y una D, o ambas a la vez. Y por eso elegimos el caso de un hospital, es un hospital real, en el que estamos ayudando a la propiedad a definir un plan de medida y verificación de ahorros. Es un proyecto un poco particular y lo voy a contar para que lo entendáis. Como tengo ya 24 minutos para hacer la presentación, me voy a meter en tarea, porque si no se me va a la sociedad privada para que sea eficiente en la conducción y no tire la energía, ¿no? Entonces, en el contrato se incluyó una cláusula por la cual, a partir del 3er año de operación del hospital, la sociedad concesionaria sí se hacía responsable. Significa que la Comunidad de Madrid asignaba o adjudicaba la construcción de un hospital a una compañía concesionaria que lo construía y lo operaba a su vez. Es un tipo de contrato probablemente novedoso en España. Yo creo que en la Comunidad de Madrid ha funcionado bien, se han construido no sé si 6 o 7 más o menos, este es uno de ellos. Y la forma en la que se regulan un poco las obligaciones, los servicios, los pagos, etcétera, es que la sociedad concesionaria hace la inversión, construye el hospital y lo opera durante una serie de años, 20, 25 o 30 años. Y recibe mensualmente o anualmente una retribución por parte de la empresa pública o de la Comunidad de Madrid, en este caso, por ese servicio que ofrece, pero también para amortizar la inversión que ha hecho al principio. La sociedad concesionaria normalmente es responsable de lo que se denominan servicios no médicos, es decir, que es responsable del personal técnico, administración, mantener las instalaciones, conducirlas, etcétera, absolutamente todo, excepto dirigir al personal médico, que para eso ya se encarga directamente la Comunidad de Madrid. Una particularidad es que la concesionaria es responsable de todo eso, pero no paga la factura. Es decir, no paga la electricidad ni paga el gas que consuma ese hospital. Entonces, a la Comunidad de Madrid se le planteaba un dilema. ¿Cómo hago yo responsable a esta sociedad privada para que sea eficiente en la conducción y no tire la energía, ¿no? Entonces, en el contrato se incluyó una cláusula por la cual, a partir del 3er año de operación del hospital, la sociedad concesionaria sí se hacía responsable de que el hospital consumiera más o menos que los 2 primeros años, que es lo que denominaban el periodo de referencia. ¿Por qué 2 años? Pues porque, no sé si con buen juicio o no, la comunidad pensó que 2 años es el tiempo suficiente para que un hospital adquiera su velocidad de crucero, empiece a funcionar con todas sus instalaciones al 100%, haya ido incrementando la ocupación, el número de consultas, etcétera, y que a partir del 3er año ya está al 100% de su actividad, y por lo tanto a partir de ahí ya tiene una operación más o menos estable. Lo que no contempla el contrato, y esa es una complejidad, es que la sociedad concesionaria puede hacer medidas específicas de ahorro y se le premie por esas medidas específicas. Lo que dice el contrato, más o menos, que la parte que habla de la eficiencia energética es una página, viene a decir algo así como: en el 3er año se mide la energía global consumida, se compara con la media de los 2 años anteriores, si ha consumido más se le penaliza, si ha consumido menos, ese ahorro nos lo repartimos en un determinado porcentaje. Y solo dice eso.
Entonces, no podemos plantearle a la sociedad concesionaria, oye, si te cambiamos la iluminación vas a ahorrar un 20%, que al cabo del año son 50.000 euros y le puedes reclamar a la empresa pública que repartirte estos 50.000 euros al X%. No. La empresa pública va a ir al contador global de electricidad o de gas y lo va a comparar con la media de los 2 años anteriores. Entonces, eso ya condiciona un poco cuáles son las opciones de estas que hemos visto, A, B, C y D, que se pueden aplicar. Y además, en esa página tampoco se especifica cómo se va a medir la energía. Y creedme, hay muchos factores que afectan al consumo global de todo un hospital. Y no sé si lo ha comentado mi compañero anteriormente, pero un plan de medida y verificación puede ser un documento muy extenso, puede ser un documento fácilmente de 20 o 30 páginas que definen absolutamente todo el procedimiento, los ajustes, precisión de equipos de medida, periodicidad de informes, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contrato no se mencionaba nada, por lo tanto se hacía evidente que se pusieran de acuerdo las partes y definieran un plan de medida y verificación. Y ahí es donde entra en juego nuestra participación. ¿Cuáles son los condicionantes de este hospital en concreto? Bueno, pues en líneas generales un hospital es un edificio consumidor de energía de forma muy intensa. De alguna manera podemos decir que es el proyecto ideal para una empresa de servicios energéticos, porque se consume tanta energía que fácilmente puedes identificar y tocar y hacer pequeñas implementaciones que te permiten conseguir ahorros de forma sostenida. Y además, salvo en algún caso concreto, como mencionaba al principio con mi compañero de Cataluña, lo normal es que un hospital esté funcionando durante muchísimos años sin variar su consumo. Y es más, si varía es porque aumenta normalmente el consumo, porque se le equipa con más dotaciones, pruebas médicas, etcétera. No es habitual que un hospital cierre plantas, deje de prestar servicios, sino que es muy continuado, ¿no? Es muy diverso en el uso de la energía, se usa la energía para multitud de cosas. En este caso hablamos de un hospital de una superficie de unos 80.000 metros cuadrados y una arquitectura, yo la calificaría de compleja, por lo tanto también condiciona cómo hacer la medición. Lo normal es que un hospital consuma todos los tipos de energía y de forma simultánea, frío y calor al mismo tiempo y, por supuesto, electricidad. Y eso pues también hace que sea un edificio singular. Requiere un alto nivel de seguridad de suministro, no puedes dejar de prestar ninguno de estos servicios, salvo consecuencias graves para los pacientes que pueden estar internados. En el caso de este hospital, el calendario pues, es el que pongo ahí, se puso en funcionamiento en el año 2008, por lo tanto, el periodo de referencia, o esos 2 años de referencia, se contabilizaban 2009 y 2010 íntegros, y teóricamente en 2011 la sociedad concesionaria tenía que empezar a rendir cuentas sobre el consumo que tenía el hospital. Tiene una particularidad, y probablemente todo, y es que 2 años no es tiempo suficiente para que se alcance el nivel de crucero de operación de un hospital. Y en concreto, en este caso, hay algunas salas del hospital que están cerradas porque se dimensionó para que fuera creciendo conforme a la demanda del municipio en el que está. Y por lo tanto no se han habilitado todavía algunas salas del hospital porque no son necesarias, porque no hay demanda suficiente, ¿no? Entonces, en el momento que entren en funcionamiento esas salas, se va a alterar la línea de referencia y habrá que hacer ajustes, ¿no? Y otra particularidad es que de esos 2 primeros años, 2009-2010, no se han mantenido registros detallados del consumo de electricidad y de gas. Se tienen las facturas, que es un documento que es fácil de guardar o de acceder a él, pero no datos históricos, cuarto horarios del consumo de electricidad y consumo de gas, que sería muy importante para hacer un análisis de cómo se está haciendo ese consumo, ¿no? No me voy a meter en cuáles son las medidas de ahorro o medidas de eficiencia energética, porque no ha lugar en este caso. Lo que a mí me interesa explicar es el método que nosotros le proponemos para medir los ahorros. Y como la medición del ahorro que nosotros le proponemos es la opción C o D, no tenemos que hacer una medida individualizada de un ahorro, nos da igual cuál sea, porque vamos a medir sobre toda la instalación.
Y precisamente esas son las dos medidas que nosotros evaluamos en un principio. Y estudiamos las dos, y como diré o mencionaré después, que se elija una u otra pues va a depender un poco de cuál sea el objetivo que se busque con ese plan o cuál sea la longevidad que se le pida a ese plan de medida. En primer lugar empezamos por la simulación calibrada. ¿Por qué? Pues porque, como he dicho al principio, es un hospital complejo, con una arquitectura complicada, con una superficie muy diversa. No tenemos datos detallados de cuál ha sido el consumo en el periodo de referencia. Entonces, de alguna manera, nos vemos obligados a simular el consumo. Nos enfrentamos también al hecho de que puede que dentro de 2 años el hospital decida abrir alguna de esas salas que ahora mismo están cerradas, empezar a climatizarlas, a ocuparlas con camas, con consultas, con equipamiento médico, etcétera. Por lo tanto, lo primero que pensamos es vamos a tratar de utilizar la simulación calibrada. ¿Y en qué consiste la simulación calibrada? Pues se utiliza un software específico, hay muchos en el mercado, nosotros en concreto utilizamos uno que se denomina Design Builder, pero hay otros como Energy Plus, Transys, etc. Y lo que se hace es simular en 3D, o lo voy a decir de otra manera, parametrizar o modelizar en ese software toda la arquitectura del hospital, de tal manera que tenemos dibujado en 3 dimensiones todas las habitaciones, pasillos, instalaciones, sistemas de climatización, etcétera, introduciéndole los parámetros de operación de cada una de esos habitáculos para que el software simule cuál es la demanda de energía de cada uno de sus habitáculos, ¿vale? Como yo no sé correr ese software, no lo tengo instalado en mi ordenador y sería impensable que en una charla de 25 minutos hiciera una demostración, lo que hemos hecho ha sido insertar un vídeo para representar un poco cuál es la complejidad de la simulación y de la introducción de parámetros. Ahí, como veis, está representado en un modelo 3D toda la arquitectura del hospital y está representado casi milímetro a milímetro, es decir, que vamos replicando introduciendo todas las dimensiones y las características constructivas de todo el hospital en sus cerramientos exteriores y en sus cerramientos interiores para que el software tenga toda la información y pueda simular cuál es la demanda de energía. Todas sus plantas, zonas de parking, etcétera, etcétera. En este proyecto en concreto hemos caracterizado 250 zonas diferentes. Eso son muchas semanas de trabajo de una persona introduciendo todos estos datos. Como veis aquí, pues por cada una de esas salas se van introduciendo los parámetros de actividad, los horarios de ocupación, los horarios de encendido, las consignas de temperatura. Ahí, por ejemplo, estamos metiendo los datos de los cerramientos, es decir, diciendo cuáles son las características del cerramiento, de las paredes exteriores, interiores, coeficientes de aislamiento, de ganancia térmica, ganancia solar, etcétera. Absolutamente todos los datos que componen el proyecto del hospital. Se le dice cuál es el sistema de climatización, qué porcentaje de aire exterior se introduce, las potencias de todos los equipos, las pérdidas, los rendimientos, absolutamente todos los datos. De tal manera que una vez introducida toda esta información, nosotros podemos correr el software introduciéndole un calendario o una fecha temporal o una ventana temporal y que nos simule cuál es la demanda térmica total de todo el hospital. De tal manera que podemos intentar simular cuál es el consumo de gas, el consumo de electricidad para frío, para calefacción, etcétera. Obviamente, en un hospital hay unos grandes consumidores eléctricos que son los equipos de electromedicina. Pues también hay que meter todos esos datos, indicándole cuántas pruebas médicas se hacen al día, etcétera, etcétera. ¿Vale? Al final lo que obtenemos es, como decía, una simulación de la demanda del hospital, y lo que hacemos una vez que hemos hecho y que hemos introducido todos esos datos es calibrar la simulación. ¿Cómo la calibramos? Pues se tiene que calibrar con datos reales. En este caso nosotros cogimos los datos de consumo de facturas de electricidad y de gas de 2009 y 2010 y los replicamos en el software.
para ver si había mucha desviación. Y entonces, cuando hay desviación, pues tienes que ir haciendo ajustes o calibraciones para que la desviación sea la menor posible. ¿Cuál fue el resultado que obtuvimos? Pues como veis aquí, cogimos los datos de consumo de electricidad reales del periodo septiembre de 2010 a agosto de 2011, lo comparamos, no, perdón, este es el simulado, lo comparamos con el real y obteníamos esta desviación. Hay pequeñas desviaciones mensuales, pero en la anual al final estamos por debajo de un 1% de desviación, que es una exactitud bastante buena. Algo parecido hicimos con el gas y también conseguimos calibrarlo con una desviación inferior al 1%. Y este era uno de los modelos y bueno, pues era un modelo que para nosotros funciona muy bien, difícil de explicar a la gerente de un hospital que entiende de conceptos médicos, de asistencia sanitaria, etcétera, pero no de software, de simulación, etcétera. Pero bueno, es una de las opciones que nosotros hemos puesto a disposición de la concesionaria para que lo presente a la dirección. Pero en paralelo también utilizamos la opción C, que es medir en contadores de acometida de electricidad y de gas cuál es el consumo, compararlo con el del periodo de referencia y buscar una correlación que explique por qué puede haber una variación en el consumo de electricidad o de gas. Es una opción relativamente simple porque solamente hay que hacer una medida en el contador de gas y en el contador de electricidad. Lo complejo es encontrar un parámetro o varios parámetros que demuestren que hay una correlación suficientemente buena. Nosotros pensábamos que la climatología podía ser suficiente para explicar la demanda de calor, de frío del hospital y hicimos la prueba. Entonces, cogimos el histórico de consumos de electricidad, en este caso, pues de las facturas, como decía al principio, y como veis ahí, pues bueno, ahí están representados los 2 años, desde enero de 2009 hasta diciembre de 2010, y bueno, pues ahí se replica año a año, se ve la estacionalidad de, en este caso, la demanda de electricidad, donde se produce un pico de consumo de electricidad que es debido a la refrigeración, al aire acondicionado en el periodo de verano. Cogimos los datos de los valores de facturas de electricidad y lo comparamos con los grados día. No sé si sabéis lo que son los grados días y a lo mejor yo no lo explico del todo bien, pero es por encima de la referencia, que en este caso se marcó de 25 grados, se contabilizan día a día, o en este caso mes a mes, los grados de temperatura exterior que están por encima de esos 25 grados. Entonces, en este caso, como veis, hay meses en invierno donde aparece 0 porque ninguna hora del día, en el caso de Madrid, se estaba por encima de 25 grados de temperatura exterior. Entonces, en estos meses no era necesario refrigerar el hospital, ¿no? Entonces, se hace esta tabla comparativa y se aplica una fórmula de regresión lineal para ver si hay una correlación entre el consumo eléctrico y los grados día. Y como veis, pues bueno, hay una correlación bastante buena, ¿no? Todos estos puntitos indican la combinación de consumo y grados día, y esta sería la recta que representaría esa regresión lineal, que tiene una R cuadrado de 0,85. Para que os hagáis una idea, por encima de 0,80 ya se considera relativamente buena una correlación. Por lo tanto, entendíamos que esta podía ser una forma de explicar y de simular o de determinar el consumo de electricidad. Aplicamos esa fórmula de regresión y dibujamos las dos curvas. La curva de la azul es el consumo real de electricidad y la curva roja es la simulada. Y veis que, bueno, excepto unos picos que aparecen aquí, pues digamos que se simula bastante bien. Esta que hemos dibujado aquí sería la de 2011, que es la que teóricamente el plan diría que habría que utilizar para verificar si se ha ahorrado o se ha consumido en exceso. Y me he permitido no dibujar el resultado real, ¿vale? Pero digamos que, bueno, pues este método parece que daría una exactitud
o una precisión suficiente. Hicimos lo mismo con el gas, cogimos la curva o los datos de las facturas de gas, dibujamos esta curva, hicimos algo parecido, cogimos los grados día, en este caso, para calefacción, y para calefacción se coge una línea base de grados día de casi 18 grados, es decir, que siempre que estemos por debajo de 18 grados de temperatura exterior vamos a necesitar calentar el hospital, ¿no? Entonces salen estos grados día, lo cruzamos con los valores de consumo de gas mensual y nos sale esta correlación, que es una correlación casi perfecta, con una R2 de 0,98, es decir, que es muy buena, muy buena. Hicimos lo mismo, dibujamos las dos curvas con la fórmula de regresión y bueno, es que sale casi exacto, es difícil llegar a una precisión. Nosotros fuimos los primeros sorprendidos y de igual manera, si se acepta esta fórmula o este plan de medida de verificación, el plan dice, o la fórmula de regresión dice que el consumo en 2011 de gas tendría que haber sido este. Se comparará con el consumo real y se determinará si ha habido ahorros o ha habido excesos de consumo. Conclusiones, bueno, obviamente todo esto está muy bien dibujado sobre el papel, pero el hospital sufre o experimenta modificaciones, entonces no se nos ha dado información sobre cuál ha sido el cambio de actividad que ha tenido el hospital durante estos 2 años, si se han ido aumentando el número de habitaciones de forma progresiva, si se ha aumentado el número de consultas diarias. Sabemos que durante este periodo se han introducido elementos o equipos de electromedicina que ya os decía antes que consumen muchísimo y es un elemento distorsionador en el consumo del hospital. Entonces, la propia gerencia del hospital no es capaz de facilitarnos toda esa información del periodo de referencia como para haber hecho ajustes y sobre todo en la parte de electricidad, que es donde sí que se detectan que hay picos que no responden a la fórmula de regresión lineal. Pero, bueno, la verdad es que en base a lo que dice Evo, ambos modelos llegan a un nivel de precisión que podría ser aceptable. ¿Qué es lo que nosotros le planteamos a la propiedad o a la concesionaria o a la empresa pública? Pues que si se tiene información sobre cuál va a ser el futuro inmediato del hospital y que no va a sufrir grandes cambios en su operación, parece más sencillo porque es más fácil de entender para la gerencia del hospital en la opción C, ¿no? Es una fórmula de regresión, incluso ellos mismos la pueden hacer y la pueden verificar. Para la opción D tendrían que tener un ordenador con el programita, con el software, saberlo manejar, etcétera. Entonces, digamos que la opción C le entra mejor al cliente porque él puede chequear la evolución. Algunas conclusiones generales, pues que fijaros lo que os he contado. O sea, hemos dedicado semanas de trabajo de un arquitecto experto en utilizar Design Builder a meter todos esos datos en el ordenador, etcétera, para obtener una precisión razonablemente buena. Pues una precisión razonablemente buena también la hemos conseguido con un día de trabajo de un técnico jugando con la hoja de Excel, con las facturas, los grados día y tratando de ver la correlación. Por lo tanto, que no se nos vaya a la cabeza. O sea, y como se ha dicho al principio, tiene que haber un equilibrio entre el coste de medir el ahorro y el ahorro que se va a conseguir. O sea, si pensamos conseguir un ahorro de 10.000 euros, sería absurdo que nos gastáramos 7.000 en medirlo, en instalar equipos, personas que van allí a medir, a tomar datos, etcétera. Entonces, no quiero decir con esto que la opción D nosotros la hayamos descartado, al contrario, a nosotros la opción D nos viene muy bien a partir de ahora para hacerles sugerencias a la concesionaria, porque ahora que tenemos modelizado el hospital, nosotros podemos simular medidas específicas, podemos decirle, oye, vamos a cambiar el parámetro de ajuste de la temperatura. En vez de que la temperatura esté a 25 grados en invierno, ¿qué pasa si subimos ese ajuste a 25,5? Que el cuerpo humano no lo va a detectar, pero probablemente en consumo de gas en invierno vamos a ahorrar no sé cuántos mil euros. Eso lo podemos simular con la opción D. Eso, hacerlo de forma matemática en un Excel con una calculadora sería imposible. Podemos simular cambiar el aislamiento de la fachada
poner un tipo de vidrio que mejorara el aislamiento y redujera las pérdidas térmicas. Todo eso lo podemos hacer con la opción D. Pero la opción C, como decía, y ya para resumir, es muy buena. En este hospital explica muy bien, porque se lo demuestra esos 2 años del periodo de referencia, que se puede simular con una precisión inferior con un error inferior al 1% el consumo de electricidad y de gas, y bueno, pues es lo que nosotros le hemos propuesto a nuestro cliente. Para terminar, porque ya se me ha finalizado el tiempo, voy a consumir 30 segundos más, que yo creo que es algo complementario al aplicar un protocolo de medida y verificación de ahorros, porque quizá en el caso de un hospital donde hacemos un análisis de un edificio muy complejo que tiene unos costes energéticos de 3-4 millones de euros o 2 millones de euros, se puede justificar tener personas dedicadas casi días al mes para verificar esos ahorros, desplazarse, tomar lecturas, etcétera. Pero hay casos o hay proyectos donde los ahorros son mucho menores. Yo pongo como ejemplo pues, uno que estuve tentado también de contar aquí, que es muy simple, que es el cambio de iluminación en unos grandes almacenes, en unas naves logísticas. En Barcelona, nosotros no tenemos personas en Barcelona. Le hemos puesto unos analizadores de redes, le estamos midiendo el consumo, etcétera, pero si no nos traemos esa información a nuestro centro de control o a nuestra oficina, estaríamos obligados a ir cada mes allí o a enviar a una persona a tomar lectura, y solo nos daríamos cuenta una vez al mes de si se ha estado comportando correctamente en la medida que nosotros hemos implementado. Por lo tanto, también hay que buscar la practicidad, y yo creo que las empresas de servicios energéticos estamos siendo conscientes de eso, de que tenemos que utilizar las herramientas informáticas a nuestro servicio. Entonces, llevar esa información a nuestro centro de control es fundamental, porque nosotros cada día podríamos estar haciendo un seguimiento y viendo si realmente se está consiguiendo ese ahorro. Y sobre todo si se nos va a pagar por ahorros, porque si que se nos devuelva el dinero que hemos invertido, como mencionaba mi compañero, depende de que se consigan los ahorros. Yo soy el primer interesado en saber cada día si estoy consiguiendo los 500 euros de ahorro que tenía previsto. No puedo esperar a final de mes, porque a final de mes, si no los he conseguido, por lo que sea, habré perdido miles de euros. Por lo tanto, tener un centro de control es fundamental. Y también por una razón, y es que desde el punto de vista del interés como ESE o como ESCO, si yo estoy monitorizando las instalaciones del cliente, puedo detectar otras medidas de ahorro. A lo mejor él me ha contratado para que le optimice la iluminación, pero si yo le monitorizo la climatización, seguro que después de 1, 2 o 3 meses estaré viendo que no hace cosas de forma eficiente, y le podré proponer otra medida de ahorro para la calefacción o para la climatización, y habré conseguido otro pedido, ¿no? Por lo tanto, es una ventaja redundante del sistema de control o de monitorización. Y nada más, hasta aquí. Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a los ponentes, porque bueno, las ponencias han sido muy claras, muy ilustrativas. Hemos visto pues, la parte teórica, cómo hay varios tipos, varias formas de aplicar el protocolo. Yo escuché una vez a Pierre Langlois, al presidente de EVO, decir que lo que te permite técnicamente EVO es comparar peras con peras y manzanas con manzanas, no el caso de la Comunidad de Madrid, que estás comparando peras con manzanas, ¿no? Luego, la parte financiera pues es importante para hablar con los bancos, con los fondos de inversión, que hay unos cuantos, para explicarse a lo mejor a ICO y bueno, a cualquier entidad o cualquier particular que quiera invertir. Y sin duda, pues el ver un caso práctico, pues yo creo que debe ser de los pocos que hay en España, pues es muy esclarecedor, y emergen un poco también los problemas que hay en la negociación. Entonces, bueno, se me había olvidado saludar a nuestros compañeros de Ciudad Real que nos están siguiendo en streaming y que están invitados a hacer cualquier pregunta, que las estamos recibiendo aquí.
Entonces, bueno, sin más, se abre el turno de ruegos y preguntas. Eso sí, ruego que sean preguntas concretas, porque en estas jornadas se tiende a dar la opinión cada uno y al final, después de pasarles el micrófono, pues no hay ninguna pregunta, es una opinión personal. Las opiniones, bienvenidas, pero después en el vino. Y al igual, también pido a los ponentes que sean concisos en las respuestas, de tal manera que podremos solventar más dudas, ¿vale? Bueno, pues cuando quieran. ¿Está todo claro? Sí, gracias. Mi nombre es Luis Hernando y mi pregunta iba para Francisco Conesa. Viendo la claridad de las deducciones que ha habido con el modelo que habéis empleado en un hospital nuevo, me imagino que hay poco que decir sobre la bondad del diseño básico de instalaciones de un edificio que tiene 2 años y que, por tanto, todos suponemos que ha sido diseñado para tener una explotación eficiente. Quizás hay otros factores que vayan en contra de eso, pero mi pregunta es, ¿qué lugar hay para el campo de la rehabilitación desde el punto de vista de la administración o de la propiedad, que seguramente esté haciendo frente a los costes de un edificio concebido con instalaciones, con maquinaria menos eficiente, con peores aislamientos y, sin duda, con un mayor colchón de beneficio para todos, para la ESCO y para la propiedad? Bueno, pues hay muchísimo margen. De hecho, como Antonio comentaba en la introducción, en España hace 2 o 3 años se iniciaron una serie de planes de promoción de los servicios energéticos y los impulsó la administración pública precisamente para, bueno, por un lado, para dar apoyo a la industria, para que se desarrollara esa actividad, pero también con un interés propio que era el de ahorrar costes operativos de esos edificios, porque, como dices, hay, no sé cuál es el inventario, 8.000 o no sé cuántos mil edificios de todas las administraciones en España, muchos de ellos con equipos obsoletos, no me voy a pronunciar si bien o mal mantenidos, pero son obsoletos, que están pagando unos costes energéticos elevados o más altos que si se hiciera alguna actuación sobre ellos. Entonces, el modelo de empresa de servicios energéticos es una oportunidad para todos esos edificios, porque sustituyendo equipos, máquinas, redes de distribución de calor, frío, por no meterme ya en medidas pasivas de arquitectura, de mejora de aislamientos, etcétera, efectivamente habría muchas iniciativas que se amortizarían en un plazo relativamente bajo de años y producirían ahorros inmediatos para la administración desde el primer año. Planes como el 330, el 2000S, unos con más éxito que otros. Como no tengo tiempo de extenderme en la respuesta, diré que el 330 va demasiado lento. En este momento ya deberían estar adjudicados esos 330 edificios, que son sedes ministeriales y otros grandes edificios de la Administración Central. Y adjudicado y implementado yo creo que hay 1 o 2, y otros 6 o 7 pues en diferente estado de licitaciones, otros están recurridos, impugnados, etcétera. Entonces la experiencia ha sido bastante negativa para las empresas. El plan 2000S, que es similar, pero en este caso aplica al resto de administraciones, a la administración central, pero también autonómica y a las municipales, digamos que ha avanzado un poco más, desde nuestro punto de vista tampoco excesivamente. Y es una paradoja porque estamos hablando de que son proyectos donde el 90% probablemente se podrían beneficiar de reducciones de costes energéticos pues entre un 10 y un 20%, es decir, que la administración tendría muy fácil reducir costes o conseguir ahorros o hacer ajustes simplemente con hacer intervenciones en sus sistemas de energía. Sí. ¿Alguna pregunta más?
Bueno, yo sí quería preguntar un poco a Raúl, ¿qué plazos tenéis para desarrollar el protocolo financiero en España? ¿Tenéis algún plazo? ¿Tenéis apoyo por parte de Evo? No lo sé, ¿qué plazos os marcáis? ¿Los bancos lo entienden? ¿Están interesados? Podemos decir que hay diferentes vías que te ofrece Evo. Nosotros siempre fuimos a la más barata. Vamos a ser claros. Tú puedes comprar el paquete completo y pagas la cantidad que es y ellos te lo aplican, ¿no?, al país, pero nosotros quisimos al revés, implicar a los bancos y a los usuarios finales y a las ESCOs en la adaptación. Entonces el coste se reduce casi a la mitad con la ayuda de bancos y cajas, con bancos y usuarios finales. Ya, la coletilla tengo que cambiarla ya. Y estamos hablando desde que se comienza se tarda unos 5 meses en tenerlo completado. Si se va rápido 4, pero empezar y acabar el protocolo, a tener toda la cantidad de dinero son 5 meses. Actualmente lo que tenemos es todo el equipo formado, tenemos todas las personas y estamos a la espera de conseguir más dinero. Estamos buscando fondos europeos de todas partes. En teoría, en otra época y como fue en otros países es que lo que sería que el IDAE lo pagó. O sea, tampoco estamos hablando de tanto dinero, pero el IDAE que lo pagara. Pero en esta ocasión en España no se está consiguiendo que haya esa inversión pública para desarrollar el protocolo. Entonces lo que hicimos es que los bancos y los demás paguen el pastel. Y claro, ese es el principal problema que tenemos ahora, sino que de reunión a reunión, a lo mejor el interlocutor te ha cambiado o te ha desaparecido. Entonces estamos en ese proceso de recaudación de fondos. Si alguien conoce a Botín o alguien tenga algún contacto muy bueno en la asociación de bancos y cajas, se lo agradeceré porque estamos en ese proceso. Vale, gracias. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta más sobre la parte técnica, sobre el caso práctico, sobre servicios energéticos y el mercado en general? ¿Está todo claro? Bueno, pues solamente... Si no hay ninguno más, y como tenemos tiempo voy a completar la respuesta que te he dado antes, porque, a ver, ¿cuál es la principal razón que, desde mi punto de vista, ya hablo como Francisco Conesa, no represento a Acciona, o prefiero no representarlo, de que no estén saliendo tantos proyectos de eficiencia energética o modelo ESCO en la administración pública? Pues yo creo que se ha elegido un modelo de contrato, en concreto en el Plan 330, que no deja cómodo a nadie, que es el de diálogo competitivo. No me voy a extender en él, pero es un procedimiento muy complejo que excluye a una serie de jugadores si no tienes una determinada solvencia. Luego entras en el juego de si te han seleccionado para ese diálogo competitivo, tienes que ayudar a la administración o hacerle una serie de propuestas a la administración contándole tus secretos. Tienes que decir, pues mira, yo, después de visitar tus instalaciones y tal, yo, si me pidieras mi opinión o una propuesta formal, yo te haría esto, tal, te mejoraría aquí, te cambiaría esta máquina, etcétera. Cogen esa información y se la reservan. Hacen lo mismo con otros 2 o 3 empresas y cogen lo mejor de todos, lo ponen todo en un papel, hacen un pliego definitivo donde están poniendo tus secretos o digamos que a lo mejor la ventaja competitiva que tú te reservabas para ganar ese concurso, y le piden a todas las empresas del diálogo competitivo que ahora ya todos ofrezcan lo mismo, donde vienen, como digo, tus secretos, entre comillas. Entonces eso no deja cómodo a nadie. Hay otra razón, y es que las administraciones públicas de cada ministerio no tienen un conocimiento de ese procedimiento, no tienen recursos técnicos para hacer ellos solos o ir adelante en todo ese proceso. Y no ha habido nadie o ninguna institución que desde todo el sector mirábamos a IDAE
como la entidad más adecuada para dar ese soporte, que hiciera toda esa labor de soporte a las administraciones. Entonces, hay muchas que no han tenido el valor de poner en marcha esos pliegos técnicos, administrativos, jurídicos, etcétera. Y por último, hay una razón que caramba, a mí como ciudadano me parece por lo menos surrealista. Y es que, a ver, le estamos diciendo a la administración, yo invierto por ti, es decir, te voy a cambiar todo el equipamiento de clima, la iluminación, te voy a arreglar las ventanas, voy a hacer esto, voy a invertir, no sé, para poner una cifra, 3 millones de euros. Te voy a ahorrar un 10% de la factura, perdón, te puedo ahorrar o te ahorro, de hecho, un 20% de la factura, pero yo me voy a quedar con un 10 y tú te vas a quedar con un 10. Es decir, que desde el primer momento, desde el primer año, tú te vas a beneficiar de un 10% de reducción de tus costes operativos. Y el otro 10% es el que yo necesito para amortizar esos 3 millones. Y necesito 10 años de contrato porque es el tiempo suficiente para amortizar esos 3 millones, por ejemplo. Bueno, pues hay una condición que hay en la administración pública, pero no en todas, y eso es algo que todavía nos despista más, y es que ese tipo de contrato a 10 años, hay ministerios que lo consideran deuda, endeudamiento, porque es una obligación durante 10 años de estar comprándote a ti la energía, aunque te la estén comprando un 10% más barata, es una obligación de permanencia. Pues eso lo consideran endeudamiento, entonces hay interventores de determinados ministerios que han frenado, han bloqueado esos concursos. Cuando, caramba, parece razonable pensar que los ministerios no van a cerrar, es decir, que van a permanecer ahí, se cambiarán de nombre en función del gobierno de turno, pero el complejo de Cuzco es impensable que en 10, 20 años se cierre y esté desocupado porque no haya una administración pública que lo pueda ocupar. Es decir, que tienen la obligación de seguir pagando facturas energéticas durante ese periodo. Caramba, ¿no es más razonable plantearse que pagues un 10% menos que no seguir pagándole a la compañía comercializadora de turno lo que estás pagando porque tienes unos equipos obsoletos? Pues esa es otra de las principales razones por las que no están prosperando ese tipo de contratos. Gracias, Francisco. Pues sí, bueno, está ahí, está el mercado, está yendo, es un buen mercado, es un mercado muy atractivo, son proyectos win-win, pero bueno, hay una serie de barreras. Desde la comisión, humildemente, estamos haciendo lo posible por vencer esas barreras y bueno, y dentro de esas acciones pues estaba esta jornada. Agradecerles su presencia, espero que haya un poco satisfecho sus expectativas y ahora, puesto que han estado un poco tímidos en el turno de preguntas, pues si quieren arriba